En este vídeo vamos a resolver el problema B3 del examen de selectividad de Matemáticas 2 de septiembre de 2012 de la Comunidad Valenciana. En este problema se desea construir un depósito cilíndrico de 100 metros cúbicos y cuya capacidad, o sea, 100 metros cúbicos de capacidad y que esté abierto por la parte superior, o sea, no tiene tapa. La idea es como un cilindro, pero sin tapa. Su base es un círculo en posición horizontal de radio X y la pared vertical del depósito es una superficie cilíndrica perpendicular a la base, ¿vale? O sea, es un cilindro toda la vida, lo único que sin tapa. El precio del material de la base es de 4 euros por metro cuadrado y el precio del material de la pared es de 2 euros por metro cuadrado. Y lo primero que nos piden es el área de la base en función de X. Fíjense que la base, o sea, a ver, este está dividido en apartados que son relativamente fáciles. El área de la base es una circunferencia, es un círculo, perdón. O sea, es el área de un círculo. El área de un círculo, voy a poner AB por área de la base, va a tener que ser igual a pi por r al cuadrado. Pero r es x, con lo cual tenemos pi por x al cuadrado. Eso va a ser nuestra área de la base. Ahora, el área lateral, que es lo que nos piden en el B, el área de la pared vertical del cilindro en función de x. Notemos que aquí el asunto está con el h, que al h ser un valor, o sea, el h depende de x, pero esa dependencia la vamos a establecer a partir de el volumen que tiene el cilindro, ¿vale? Notemos que el volumen total va a ser igual a área de la base por altura, ¿vale? Por la altura, y lo que sabemos es que el volumen vale 100, ¿vale? Con lo cual tenemos 100 por pi por x al cuadrado por h, de donde h va a tener que ser igual a 100 sobre pi x al cuadrado. Notemos que el área lateral o el área de la pared, yo voy a poner área lateral va a ser igual a 2 pi por r, por x en este caso, que es la longitud de la circunferencia de la base por la altura. Y la altura va a valer 100 sobre pi x al cuadrado, con lo cual el área lateral nos va a quedar 2 pi por x por 100 sobre pi x al cuadrado. Y aquí lo que va a suceder es que este pi se va a ir con este pi y el 2 del cuadrado se va a ir con este x de acá. Entonces, el área lateral va a valer simplemente 2 por 100, que es 200, partido por x. Y en el apartado C lo que nos piden es la función de coste del depósito. Notemos que el coste del depósito va a venir dado ¿por qué? Por lo que cuesta cada uno de los materiales multiplicado por la cantidad de material que se está utilizando. Con lo cual, f en x va a ser igual al coste del material de la base, que es igual a 4 euros, por la cantidad de material de la base, que es pi por x al cuadrado. Y el coste de la parte de la pared, ¿cuánto es que va a valer? Pues va a ser más 2, que es la cantidad, ¿no? Lo que cuesta el material de la pared, por la cantidad de material que hay en la pared, que sería 200 sobre x. Notemos que esta expresión la podemos escribir como 4pi por
x al cuadrado más 400 sobre x. ¿Vale? Notemos que la x tiene que ser mayor que 0 y que no va a estar acotada superiormente porque la altura tiene que ser positiva, pero cuando x tiende a infinito la altura tiende a 0. O sea, la altura con los valores que tenemos aquí, 100 sobre pi x al cuadrado, nunca va a ser negativa. Entonces, la única condición es que x sea mayor que 0. Bien, en el apartado D. El apartado D lo que nos pide es que obtengamos el coste mínimo. O sea, ¿para qué valor de x el coste es mínimo? ¿Para qué radio el coste es mínimo? Y además de eso nos dice el valor de dicho coste. Para ello lo que hacemos es aplicar la derivada. F' en x va a ser igual a 8pi por x más, y ahora si derivamos esta expresión de aquí, pues nos quedaría menos 400 sobre x al cuadrado. Esta expresión de la derivada va a ser igual a 8pi x a la 3 menos 400 sobre x al cuadrado. Notemos que esta expresión siempre está definida para valores de x mayores que 0, con lo cual los puntos donde tenemos que analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento son solamente en los puntos donde se hace 0 el numerador. ¿Vale? Entonces f' en x va a ser igual a 0, la derivada va a ser 0 si solo si el numerador es igual a 0. O sea, si 8pi x a la 3 menos 400 es igual a 0. ¿Vale? Esto de aquí es equivalente a tener 8pi x a la 3 igual a 400. De aquí se tiene que x a la 3 es igual a 400 sobre 8pi. Y de aquí se tiene que x a la 3 es igual a 50 sobre pi. Y esto va a implicar que x va a ser igual a la raíz cúbica de 50 sobre pi. Ese es un valor mayor que 0, con lo cual el único punto que hay que analizar es ese. ¿Vale? Si escribiésemos en una recta, lo que tendríamos, aquí estaría el 0, y aquí tendríamos la raíz cúbica de 50 sobre pi. Entonces, vamos a calcular las derivadas, cómo es la función derivada en estos puntos. Notemos, por ejemplo, si evaluamos en el valor, o sea, el denominador siempre es mayor que 0, con lo cual hay que fijarse solamente en el numerador para analizar los signos de la derivada. Y notemos que, por ejemplo, si evaluamos aquí en 1, pues esto va a ser negativo. ¿Vale? Por ejemplo, f' en 1 va a ser menor que 0, con lo cual la derivada va a ser negativa en ese intervalo de 0 a raíz cúbica de 50 sobre pi, entonces la función ahí va a ser decreciente. Y aquí si evaluamos, por ejemplo, f' en un valor mayor que este, por ejemplo, en 100, valor grande, pues la función aquí, la derivada va a ser positiva, con lo cual la función va a ser creciente. Entonces en este punto va a tener que haber un mínimo. Un mínimo que, como la función va a ser decreciente para valores que están a la izquierda de este valor y creciente para valores que están a la derecha, entonces ese mínimo no solamente va a ser local, sino que va a ser un mínimo absoluto. ¿Vale? Eso es importante explicarlo. X igual a raíz cúbico de 50 sobre pi es un mínimo absoluto. ¿Vale? Entonces, como ahí se alcanza un mínimo absoluto, simplemente para saber ese va a ser el valor para el cual, el radio que vamos a tener que utilizar para que el coste sea mínimo, y lo único que nos falta es saber cuánto va a ser el coste. El coste va a ser f en este valor. O sea, la función original evaluada en raíz cúbica de 50
sobre pi. ¿Vale? No la derivada, sino la función original. La función original, fíjense que es esta que está aquí. ¿Vale? Entonces esto va a ser a 4pi por esta expresión al cuadrado. 50 sobre pi elevado a la 2 tercios. Más 400 sobre raíz cúbica de 50 sobre pi. ¿Vale? Y esta va a ser lo que va a valer nuestra función. El coste va a ser aproximadamente igual a 238,53. Y esa va a ser la respuesta. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.